Hola, en este vídeo veremos los diferentes pasos para crear un RFX de forma muy general. Hacemos clic en Crear nuevo. Tenemos tres opciones. La primera es crear desde cero. La otra sería crear desde plantilla. Lo ideal sería que tengan algunas plantillas ya predefinidas para trabajar a partir de ellas. La otra opción es crear desde otro RFX. Seleccionamos a partir del cual queremos trabajar y definimos un nombre. Es importante mencionar que el nombre no debería repetirse y tomar en cuenta que este será el nombre que verán los proveedores al momento de recibir la invitación. También hay que definir una descripción y también puedes escoger a partir de qué proyecto va a pertenecer este RFX, ya que normalmente es organizarse según el proyecto. Presionamos siguiente. Como podemos observar, hemos pasado al segundo paso, que es la configuración. Aquí definimos el ID interno, definimos el tipo de RFX que vamos a realizar, quién será el dueño, si será público o privado. Público es para que los otros proveedores que vean que hay una licitación abierta y que pertenezcan a su categoría puedan participar si lo desean. Definimos la localidad, definimos si queremos compartir toda la información con el proveedor. Definimos la moneda, el idioma y la zona horaria. También podemos añadir y escoger aquellos documentos de calidad que deseamos que los proveedores adjunten. Y también podemos adjuntar otros archivos que consideremos que sean necesarios. Es importante no superar la capacidad máxima. Si es muy pesado el archivo, recomendamos que adjunten algún link. Al presionar siguiente, iremos al tercer paso, que sería proveedores. Es aquí en donde vamos a escoger aquellos proveedores a los que vamos a invitar. Podemos añadir proveedores ya registrados o añadirlos desde un fichero Excel. Los seleccionamos. Aquí podemos redactar el mensaje de la invitación, podemos añadir otro mensaje en otro idioma si es necesario. Podemos previsualizarlo y al presionar siguiente iríamos al cuarto paso, que es el de definir nuestro equipo. Este paso es importante si queremos que alguno de nuestros compañeros estén al tanto de esta licitación. Lo invitamos, podemos redactar un mensaje también para ellos y presionamos siguiente. Pasaremos a los cuestionarios. Este es el cuestionario que aquellos proveedores deberían responder. Podemos crear uno nuevo, crear un cuestionario desde plantilla o desde otro RFX. Colocamos un nombre y una descripción y presionamos añadir y es así como podemos ver el cuestionario. Podemos incluso escoger aquellas preguntas que sean obligatorias, permitir comentarios, añadir respuestas o incluso el peso de cada pregunta. Si presionamos siguiente, iríamos a este otro paso, que es el de la tabla de oferta. Es aquí en donde vamos a diseñar cómo será esa tabla de oferta en Excel para que nuestros proveedores las rellenen y puedan participar en este RFX. Colocamos un nombre. En datos sería, por ejemplo, los nombres de las hojas del libro de Excel. En este caso voy a colocar ciudades, por ejemplo Barcelona, separamos con punto y coma, Madrid, punto y coma, Valencia. Presionamos siguiente. Hacemos clic en refrescar. Y es así como va quedando nuestro Excel. También podemos ir modificándolo como queramos, añadir más columnas, auxiliares. Solamente presionamos refrescar y es así como iremos viendo cómo va quedando. Ahora es el momento de ir al paso de análisis. Aquí es donde escogeremos el tipo de análisis que vamos a realizar una vez que ya tengamos todas las ofertas. Puede ser básico, completo o simplemente sin análisis. Escogemos, siempre presionamos siguiente para ir al otro paso.
Y podemos ver la vista anticipada. Así es como el proveedor verá la invitación. El nombre verá las fechas y los archivos que hayamos adjuntado. Ahora es el momento de asignar la fecha en la que queremos que se publique. Seleccionamos también la hora, las fechas de apertura con su hora, la fecha de límite de comunicación, límite para preguntar y el límite para ofertar. Presionamos publicar.